Mitos y arte 3. Homero y los dioses. A la Edad Oscura le sigue el periodo geométrico, que corresponde más o menos al siglo VIII a.C. Se llama geométrico por los motivos exclusivamente lineales que decoran la cerámica. Estas son las ánforas del pintor del Dipylon, verdaderas obras de arte decoradas con escenas relacionadas con la muerte. Otra obra maestra del mismo, hallada en la metrópolis ateniense de este nombre, data del año 750 a.C., época en la que ya viven Homero y Hesíodo. La fecha de nacimiento de ambos poetas no se conoce con exactitud. Ellos son los primeros que ponen los mitos por escrito. Los primeros textos griegos escritos que llegaron a nuestras manos son sus obras, la Ilíada y la Odisea de Homero y la Teogonía de Hesíodo. La Ilíada relata un episodio de la guerra de Troya que tuvo lugar entre el 1200 y 1180 a.C., unos 450 años antes de que Homero la pusiera por escrito. La Teogonía de Hesíodo es el primer poema griego que busca una explicación divina al orden del universo. La poesía épica, el primer género literario griego, tenía mucho prestigio entre la gente. Solemos imaginar a Homero ciego y anciano, porque así le representan los artistas plásticos. Pero Homero también fue joven. Es de agradecer a Lorenz Alma-Tadema que le represente en plena juventud. Tadema es un pintor neoclasicista de la época victoriana, relacionado con el movimiento prerrafaelita, que se desarrolló en el siglo XIX y del cual trataremos en su momento. Los mitos que contaba la poesía épica se transmitieron a la poesía lírica y al teatro. Poetas líricos arcaicos como Safo o Píndaro aluden constantemente a personajes míticos. En el siglo V, Esquilo, Sófocles y Eurípides llevarán los mitos al teatro. Mitos y literatura tienen una relación muy estrecha. Los poetas siempre vuelcan su visión personal sobre los mitos, los modifican e incluso los inventan. La literatura cincela la personalidad de una deidad, como lo haría el cincel de un escultor. El mitólogo Pierre Grimald dice que es Homero en la Ilíada quien crea la personalidad de Zeus. Creo que eso también sucede con otros dioses. Apolo, por ejemplo. Recordemos que el motivo inicial de la Ilíada es la discordia entre Aquiles y Agamenón, su enfrentamiento a causa de dos mujeres. La octava frase de la Ilíada es esta: ¿Qué dios fue el que movió la discordia y la lucha entre ellos? Fue este, el hijo de Leto y de Zeus. Es decir, Apolo. Veamos si podemos hacernos una idea de la personalidad de Apolo tras leer un par de párrafos de la Ilíada. Pero primero hay que conocer los antecedentes. Aquiles se había llevado cautiva a una joven llamada Briseida, de la cual se enamora. A Agamenón le había correspondido un botín que incluía a una chica llamada Criseida, hija de Crises, un sacerdote de Apolo. Crises se presentó ante los griegos con un inmenso rescate y suplicó: poniéndola en libertad, veneráis a Apolo, el poderoso hijo de Zeus. Todos dieron su aprobación, excepto Agamenón, que despidió a Crises de malos modos y se refirió de forma irrespetuosa a los símbolos de Apolo que llevaba el sacerdote. Crises oró a Apolo pidiendo venganza. El dios escuchó la oración de su sacerdote. Las consecuencias del error cometido por Agamenón eran imparables. Homero cuenta que Apolo, irritado en su pecho, bajó de las cumbres olímpicas con el arco y la aljaba cerrada pendientes del hombro, y avanzando era como una noche sombría. Se sentó cerca de los navíos, lanzó una saeta. Se sentó lejos de las naves,
tiró una flecha y sonó el espantoso chasquido del arco de plata. Al principio a los mulos tiró y a los ágiles perros, pero luego a los hombres lanzó amargas saetas, y en las piras, sin tregua, empezaron a arder los cadáveres. Y así durante 9 días. Había suscitado en el ejército maligna peste, y los hombres perecían. Zeus tuvo que intervenir. Le ordenó que parase. Agamenón tuvo que devolver a Criseida, pero no podía ser el perdedor, al fin y al cabo era el jefe, así que obligó a Aquiles a que le entregase a su amada Briseida. Aquiles no tenía más remedio que obedecer, pero si la soberbia de Agamenón era tan grande como su cuerpo, las emociones de Aquiles eran sobrehumanas, por algo era hijo de una diosa. Se dirigió a su tienda. Aquí Homero aparca el tema humano por un momento para decir que la tienda estaba construida con troncos de abeto y que de abeto era la tranca que cerraba la puerta, tan pesada que para moverla se necesitaban 3 aqueos. Aquiles se encerró, mordiendo su cólera. La decisión que tomó tendría unas consecuencias muy negativas para los griegos, que no contaran con él. No lucharía contra los troyanos. Antes de agradeceros vuestra atención, voy a leer una frase de Walter Bagehot. Una persona que no ha leído a Homero es como una persona que no ha visto el océano. Existe una cosa maravillosa de la que no tiene idea. Gracias por vuestra atención.